Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Paula Miranda, coordinadora de la unidad Anilla MAC del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Junto a Virginia Ramírez y Pablo Madariaga, te damos la bienvenida a la 6ª temporada de Irrupciones en el MAC, podcast dedicado a explorar los cruces entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. En esta edición les presentamos un recorrido por los conceptos de obsolescencia tecnológica, desactualización y conservación articulados desde la visión de distintos agentes de las artes visuales convocados especialmente para presentarnos sus puntos de vista en torno al envejecimiento acelerado de obras vinculadas con la tecnología. Como punto de partida, revisaremos La obra es la vida, un diaporama de 10 diapositivas creado en 1980 por las artistas Sybil Brintrup y Luz Donoso. Reflexionaremos sobre cómo el avance tecnológico impacta en las prácticas artísticas y en la conservación de obras como esta. Para ello, hemos invitado a Cristiano Yarzún, artista, músico y programador, Gonzalo Ramírez, conservador, encargado del Archivo Audiovisual del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, y Pamela Navarro, historiadora del arte, investigadora y coordinadora del Área de Conservación y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Le doy la palabra a Paulina González, encargada de editorial del MAC, quien ahondará en La obra es la vida, obra de Sybil Brintrup y Luz Donoso, parte de la colección MAC. La obra es La vida. Consiste de 10 diapositivas en blanco y negro que documentan el trayecto de Sybil Brintrup y Luz Donoso por el barrio República de Santiago en agosto de 1980. La secuencia se inicia con el título de la obra y culmina con los créditos. A través de planos variados, las artistas son captadas en un cité mientras avanzan hacia la calle y conversan, llegando finalmente a un kiosco de diarios. Esta pieza surge en el contexto de las dinámicas experimentales del Taller de Artes Visuales, TAV, un espacio en el que ambas artistas participaron activamente. Allí se gestaron cambios conceptuales que trascendieron las disciplinas artísticas y presentaron nuevas poéticas. Estas transformaciones tenían como objetivo explorar la construcción tanto individual como colectiva de la identidad y la memoria, presentando el archivo como una entidad que preserva, perpetúa y amplifica la contemplación en torno al vínculo arte-vida. Estos procesos reflejan metodologías innovadoras en la creación artística del siglo XX, como la internacional situacionista, que en los años 50 incorpora los conceptos como deriva, azar y cotidianeidad como elementos sensitivos para la producción artística. Donoso fue un artista autodidacta que participó en diversos colectivos artísticos. Durante la década de los 70 y 80 colaboró activamente con familiares de detenidos desaparecidos y organismos de derechos humanos, como la Vicaría de la Solidaridad. Por su parte, Brintrup estudió licenciatura en Artes en la Universidad Católica de Chile. Su obra instaló la voz femenina y las problemáticas de género desde un sentido gráfico, simbólico y experimental. Gracias, Paulina, por ese contexto que nos sirve de disparador para iniciar este diálogo. Y gracias a quienes nos acompañan hoy por aceptar la invitación a Irrupciones en el MAC. Hola, Cristian, Gonzalo, hola. Pamela, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, también, contenta de tenerlos y tenerlas acá. ¿Por qué hablamos de obsolescencia o más bien a qué nos referimos cuando hablamos de la obsolescencia en las artes visuales? ¿Qué nos permite ilustrar la obra de Sybil y Luz en este sentido? La palabra obsolescencia tiene distintas salvedades. Podemos pensar en la obsolescencia programada, por ejemplo, que si nos vamos a la definición estricta es el hecho de establecer el final de la vida útil de un producto desde el momento de su fabricación. Y obsolescencia, a grandes rasgos, cito, es el proceso por el que un producto o un equipo queda obsoleto como resultado de los avances tecnológicos. Pongo estas palabras un poco porque vamos a ir tocando en esta conversación distintos aspectos de lo referido a este concepto para poder aplicarlo al campo del arte, ¿no? Y para eso me gustaría buscar contextualizar la obra es la vida, entendiendo que surge dentro de las dinámicas experimentales del Taller de Artes Visuales. Pamela, quisiera saber, en cuanto a eso, cómo pudo haber llegado la idea del diaporama y de este tipo de tecnologías a un espacio donde principalmente se experimentaba en torno al grabado y la gráfica, que son otras tecnologías también, pero que no están mediadas por este tipo de dispositivo tecnológico.
Hola, mira, con respecto al TAF, quizás podemos, quizás nos quedamos un poco cortos con respecto a que el TAF solamente producía gráfica, porque en el contexto en que se funda, digamos, en plena dictadura, el año 74, la confluencia de distintos artistas en el taller, muchos exonerados, profesores exonerados de la Universidad de Chile y otros estudiantes que habían ingresado a la escuela el 74, así también gente de la Universidad Católica y artistas de la escena avanzada, por ejemplo, que también se dieron cita en diferentes actividades que el taller proponía. El resultado de esa confluencia, digamos, generó también mucha obra que tenía que ver con acciones de arte en el espacio público. No solamente, por ejemplo, plasmar gráfica en muros, sino que también acciones colaborativas. Por ejemplo, podemos mencionar la obra de Elías Adasme, por ejemplo, a Chile, o la obra de Hernán Parada, por ejemplo, que es obra abierta A, en donde él está haciendo intervenciones con la imagen de su hermano desaparecido. Entonces no es quizás difícil de pensar que otras tecnologías, digamos, aparte de la gráfica, pudieran estar involucradas. El TAF tenía un taller de fotografía, por ejemplo, que estaba a cargo de Elías Adasme. Y Luz Donoso, una de las autoras de la obra que estamos ahora recordando, justamente era una persona que también registraba mucho, tenía una grabadora y tenía, junto con su propuesta, digamos, ella se formó de grabadora, etcétera, tenía también esta inclinación por el archivo. Y ese tipo de tecnologías, digamos, también se ven ahora en el caso de la confluencia con la obra de la Civil, ¿no? La Civil tiene propuestas que son performance, que son videoarte, ¿cierto? Hay una interdisciplinariedad, por decirlo de alguna manera, en esos tempranos 70s. Y un poco en ese sentido, y teniendo en cuenta que el TAF se configura como un espacio de exploración dentro del campo del arte de ese periodo, y un poco también retomando estas características que mencionas de la obra de Civil y de Luz, ¿crees que ellas pueden haber desempeñado un rol al interior de este taller en cuanto a influir con sus propias prácticas a las de otros artistas? De todas maneras, por ejemplo, el caso de Luz, que generacionalmente era mayor que Civil, mayor que Adasme y Parada, que mencioné hace poco, sin duda es Luz quien se transforma en una especie como de referente para ellos. De nuevo, volviendo como a esto que mencionaba, ¿no? Ellos eran estudiantes muy jóvenes que habían ingresado a la escuela de arte en esa época, estamos hablando de 74. En cambio, Luz ya tenía una gran trayectoria. Entonces, digamos, esta confluencia se da como en forma transversal también en términos de generaciones. El TAF, ¿cierto?, estaba liderado en un momento por Francisco Brugnoli, por Guillermo Fromer, Carlos Donaire, ¿cierto? Hay una secuencia de artistas que están involucrados ahí, pero confluían muchos más, ¿no? Y de diferentes generaciones. Pedro Millar, Virginia Razzuri, ¿no? Y como les comentaba, también gente que iba y venía a propósito de los seminarios que realizaba el TAF los días viernes, que eran una excelente, digamos, instancia de compartir un poco lo que estaba sucediendo también en la escena artística en periodos de tanta censura y de tanta restricción. Entonces, claro, así como roles propios, no, porque se trata de un taller de gráfica, ¿no? Y uno comprende que el taller es muy horizontal, ¿no? En la misma mesa comparten todo y no hay, digamos, cabezas o gente que dirige, ¿no? Pero sí se daba una muy enriquecedora dinámica, digamos, de compartir en esos contextos y de alguna manera de poder sobreponerse al contexto, digamos. O sea, de alguna manera el TAF se crea por la necesidad de tener un espacio en donde seguir produciendo obra. Claro. En ese contexto de profesores exonerados, de estudiantes con mallas y profesores designados, escuelas intervenidas, universidades intervenidas. Sí, y es importante también esto que mencionas, o sea, pensar estos contagios desde las disciplinas que claro, tornan a lo transdisciplinar y también lo generacional. Esos cruces que pueden darse a partir de este compartir, ¿cierto?
Quisiera volver un poco a la obra propiamente tal y comentar que si bien es un diaporama, es decir, un conjunto de diapositivas, el museo recibió la donación de esta obra sin el dispositivo tecnológico para proyectarla. Las veces que esta obra ha sido exhibida, siendo la última en 2023, dentro de la exposición Morfologías Sensibles en nuestra sede en Quinta Normal, se ha presentado a través de la reproducción de un video. Las diapositivas fueron digitalizadas hace algún tiempo y posteriormente se montó una secuencia de video que puede ser reproducida a través de reproductores, valga la redundancia, de video contemporáneos, ya sea una Raspberry, DVD, entre otros. Y de esa forma se transmite o proyecta. Si bien sabemos que la conversión a video de esta pieza facilita, por un lado, la preservación, ¿cierto?, de la pieza y de las diapositivas, pero también permite la visualización íntegra. Me gustaría saber cómo es que desde el museo se llega a la decisión de exhibir esta pieza a través de un video. ¿Por qué ese y no otro formato? ¿Y qué otras posibilidades habían en ese momento? Si nos pudieras contar un poco de ese proceso de definiciones, ¿no? Sí, mira, la obra llega en el contexto del Bicentenario. Voy a resumir esta historia, pero tengo que contarla. Es que justamente en el 2010 se presenta, bueno, a propósito de que habían fondos específicos para el Bicentenario, se detecta, bueno, no sé, ya teníamos en conocimiento de que la colección del museo carecía de obras de la época de los 70 y 80, a propósito de esta misma intervención que mencionaba antes. Dado por lo cual entonces se contactan a diferentes artistas y se donan cerca de 70 piezas a la colección que justamente dan cuenta de ese periodo. Llegan las 10 diapositivas que son la obra Es la vida. Y inmediatamente, como estábamos trabajando junto con la Cineteca, no solo llegaron diapositivas, llegaron también, no sé, DVCAM, etcétera, otros formatos muy ochenteros, digamos. Y la Cineteca nos ayuda a digitalizar las diapositivas en imagen en alta resolución, las cuales en esa ocasión se exhibieron a través de una proyección que emulaba, digamos, la secuencia de una máquina de diapositivas, digamos, manteniendo los tiempos, ¿cierto? Y en un loop. Esto en el formato digital, digamos, el cual ocupamos hasta el día de hoy. Entonces, siempre como una secuencia de fotografías en loop. Y esta claramente fue una decisión por la conservación de la pieza original, la cual se encuentra en los depósitos del museo, la cual, por supuesto, acudimos a veces cuando los investigadores vienen, por ejemplo, por obras de la Civil, obras de la Luz, a revisar piezas acá en el museo. Pero siempre, claro, mantenemos la exhibición a través de esta forma, ¿no? A propósito de la conservación de estas mismas, como les decía, imágenes, ¿no? Por la fragilidad que tienen también. Perfecto. Y en este sentido, ¿crees que esta digitalización y la adaptación a este formato que nos comentas ha cambiado la posible circulación de la pieza? O más bien, ¿de qué manera crees que la obsolescencia del dispositivo original de proyección ha influido en la circulación? Si fuese el caso. No sé si me doy a entender. Luego recordé que también la obra se exhibió en una pantalla pequeña, como muy monitor. Eso como que bajó la escala, digamos, desde la primera exhibición del 2010 hasta otra. Ha permitido también al museo un poco como ir explorando y ejercitando, digamos, cómo la pieza va funcionando con los públicos y va circulando en diferentes instancias. Ese archivo, por ejemplo, también ha sido facilitado cuando la obra pedía en préstamo. Y creo que la circulación, digamos, de alguna manera, en esta versión digital, digamos, ha circulado y superando de alguna manera la problemática de la obsolescencia. No Perfecto, sé si sí. Respondí un poco lo que... Sí, o sea, un poco la pregunta ya especulaba con la respuesta, ¿no? Pero era pensar que estas decisiones son tomadas para propiciar en algún punto esa circulación. O sea, sabemos que es más fácil enviar un archivo que guardar estos materiales que son más complejos. Un poco para irnos ahora más a estos aspectos técnicos, quisiera hablar con Gonzalo, siguiendo por supuesto este caso con el que estamos conversando hoy, La obra es la vida,
teniendo en cuenta la forma en que hoy en día podemos acceder a esta pieza, pero también pensándolo desde lo macro, desde la manera en la que los museos de arte contemporáneo, bueno, de bellas artes, desde tu lugar, se vinculan con obras mediales, sabiendo que en algún momento los aparatos y las tecnologías van a llegar a estas instancias de obsolescencia. Bajo tu experiencia como trabajador de una institución museal y desde tu rol, ¿cómo crees que históricamente se han hecho cargo los museos del problema de la obsolescencia tecnológica al interior de sus colecciones? ¿Cómo crees también que evolucionan las instituciones respecto a esta problemática y al desarrollo de las nuevas tecnologías? Y si crees que hoy en día podríamos hablar de algún cambio respecto a estos temas, teniendo en cuenta que son situaciones con las que nos estamos encontrando, problemas que nos ocurren al momento de montar exposiciones, de hacer préstamos, entre otras cosas. También creo que es importante situar todas estas preguntas en el contexto nacional chileno, ¿cierto? Bueno, gracias por la invitación, quería decir primero. Generalmente los museos no se han metido en el problema de la obsolescencia hasta que tienen que usarlos. Uh-huh. Es una cosa muy reactiva, no es como una cosa de tenemos todas estas colecciones, lo vamos a revisarlo cada cierto tiempo si funciona. No, es como tenemos que exponerla y en un momento de exponerla es como, tenemos esto. Es una foto, es un video, es una tele antigua y como que reaccionan a eso un poco. Nos pasó cuando yo participé como asistente en la exposición del Franco chileno. Nos pasó también con una obra de Sybil Winthrop que se llama Tú y yo, que es de Sybil con Alicia Villarreal de 1985. El video estaba perdido y sigue perdido en este momento. Lo único que había eran diapositivas y utilizamos para recomponer un poco el video, la muestra de este video, lo mismo, agarrar las diapositivas, digitalizarla. Pero ahí creo que es la salvedad de que cuando tú preservas el material, la idea es preservar el original. Claro. Y el digital es solo como una forma de acceso. Digitalizar no es preservar. Digitalizar es como una ayuda al proceso de guardar la imagen y guardar y poder darle acceso a ella, no dar acceso al original. Entonces también tenemos un tema de que igual es más fácil esta obra que la obra Tú y yo, que aún son diapositivas, porque el blanco y negro no se degrada en el tiempo como una fotografía de color. Las diapositivas en color tienen el problema de que los filtros que se van usando para generar el color se van desvaneciendo. Por eso hay muchas fotos que se ven como antiguas rosadas. Fotos en color como son en formato película, se van a rosado las películas, pasan las películas fílmicas en 35 milímetros, 16 milímetros. Entonces siempre ha sido como una cosa media reactiva de los museos, pero ahora también se han dado cuenta de que tienen que mantener. Lo importante siempre es tratar de mantener como los equipos originales. Nosotros tenemos un par de proyectores de diapositivas y funcionan. Podríamos hacer la prueba. Sí. El problema de eso es que... Hacer el mix, claro. El problema de eso es que igual hay una luz muy poderosa que es la que funciona esto, porque antes para generar la cantidad de luz era una ampolleta y la ampolleta se calienta. Y al usarla puede quemar, como estas típicas como escenas en las películas, sí, donde está la película y se quema. Me acuerdo haber estado hace un par de años en Valdivia, y en Valdivia hacen proyecciones en 35, y mostraban películas como antiguas de samurái y cosas así, y en un momento la película se empezó a cortar y se quemó, y la gente celebraba como estamos viendo esto, claro, que es increíble ver cómo se quema y uno que es conservador ahí como es un proto-glitch. Claro, exacto, pero se usa mucho como efecto. Que considerar que como las exhibiciones regularmente, al menos en el MAC, duran aproximadamente 3 meses, imagínate lo que sería exponer esta diapositiva original en este calor, esta luz. Sí, porque la máquina que es eso. Entonces, de hecho, y no hay una forma, no inventaron como una proyectora diapositiva con luz blanca, con luz como LED o algo así, porque también tiene otras cosas. O sea, la luz que te entrega esa ampolleta está relacionada con la calidad de la fotografía.
antiguamente se proyectaban películas en nitrato, que es una película, un plástico inflamable, y la luz se generaba a través de dos electrodos de carbón. La luz no era una ampolleta, era eso, a través de dos polos de carbón que se juntaban y provocaban una luz eléctrica. Y se tiene una temperatura de color. Entonces las películas tenían que ver la relación de dónde se va a proyectar. Se va a proyectar con este tipo de ampolleta, con este tipo de ampolleta, porque distintos tipos de ampolletas tienen distintas temperaturas. Cambia el color. Y sobre todo es muy delicado en las películas, las películas en general, porque tienen un tono distinto. El director quiso darle un tono, y eso es lo que podéis cambiar directamente con eso. Entonces hay que ver, hay toda una decisión en cómo qué hacemos. ¿Qué hacemos como conservadores o como exhibidores? ¿Qué quería el artista? Y al final todo esto va a la pregunta de qué quiere el artista. ¿El artista quiere mantener el aura original? Por lo tanto, ahí no podrías usar un video. ¿Quiere que se vea con la máquina? ¿Quiere que se vea con la pasada? ¿O el artista solo quiere que se vea la imagen, que se proyecte? Y ahí uno puede jugar. Sí, yo creo que mi próxima pregunta está un poco vinculada a esto que ya estás comentando. Pienso, en principio, estamos hablando más bien de obras mediales, ¿cierto? Pero existen casos en los que se acepta esa obsolescencia como parte integral de la obra. Si es así, ¿qué criterios se utilizan para decidir cuándo respetarla y cuándo intervenir para preservarla? O sea, pienso en estos ejemplos que estamos dando. Obviamente son decisiones curatoriales, de conservación, de muchas áreas que conforman, ¿cierto?, una institución. Pero, por ejemplo, en el caso de la obra de Civil y de Luz, una opción podría ser exhibir directamente las diapositivas, por ejemplo, con todo este contexto, ¿cierto? Desde tu rol de la conservación, que un poco quizás ya me imagino o estoy prejuzgando la respuesta que me puedas dar, ¿cómo se lidian con todas estas incertidumbres? Básicamente, en relación a las obras y la materialidad que proponen. Claro, lo que está ahora haciéndose es como cuando uno recibe por donación, por venta, por compra, cualquier cosa, tener una entrevista con el artista. O sea, decirle ya, nos va a entregar esta obra. ¿Cuáles son las condiciones? Y ir pensando, hacerle preguntas pensando en el futuro. Hace poco tuvimos una situación con una obra de Carlos Altamirano, que es el traslado de televisores, que usaba un televisor. Y ese televisor empezó a fallar. Entonces, llamamos al artista para decirle como, ¿qué esperas tú de esto? Como que podemos cambiar la pantalla, podemos hacer esto, le dimos distintas opciones. Así que, por ejemplo, mantener la carcasa y poner una tele LED plana, o grabamos esto mientras todavía funciona y lo exhibimos junto con la tele apagada. ¿Qué podemos hacer? Dijo, no, quiero que sea una tele, porque una tele 78, que sea una tele que implica la muerte de la industria nacional, porque la que usaban, y creo que la usaban después era una Boloco, famosa creadora de televisores de los 70, padre de nuestra reina. Uh-huh. Entonces, ¿qué se podía intervenir? Entonces, esto funcionaba porque había un DVD adentro, con un reproductor de DVD, que iba como un conversor de imagen de video a antena, porque las antiguas no tenían estas conexiones como de los 3 colores, rojo, amarillo, blanco. Entonces se convertía por antena y por antena recibía la señal. El artista aceptó que por dentro se pudiera cambiar. Entonces por dentro después usamos un Raspberry para poder eliminamos el DVD. El DVD también va a fallar, todo esto se hizo revisando cada paso, ve lo que estamos cambiando, y la televisión al final fue cambiada, pero guardamos la original que estaba ahí todavía, y hay 2 televisores ahora. Uh-huh. Y esto se hace a través de conversaciones con las distintas áreas del museo. Yo la puse por la parte del video, yo hice copias del DVD, del video original, yo entregué la copia en alta calidad para que pueda ser mostrada. Otro compañero fue el encargado de poner la Raspberry, y conservación como hizo todo el proceso de limpieza para hacer el funcionamiento. Sí, yo creo que esto es una situación ideal, ¿cierto? Con el que podemos proyectar un horizonte de trabajo, pero también la realidad de nuestras instituciones es que tenemos muchos artistas muertos.
Entonces, ¿qué se hace en esos casos también? O sea, ¿cómo...? Y más allá de las obras mediales, sino que en una conservación de distintos tipos de obra de arte, ¿hasta qué punto el ocaso tecnológico está contemplado como una experiencia en sí misma? No solo en este marco de lo medial, como les decía, sino también dentro del discurso convencional de las artes. O sea, lo perecedero es propio de un campo como este, o es un desafío constante con el que deben lidiar las instituciones y los agentes vinculados al arte. Tú eres conservador. O sea, sí, más Claro, archivista que conservador, pero uno se mete en distintas áreas. Básicamente lo que uno ve es que tratar de hacer lo posible por conservar el original. Hacer todo lo posible por eso, conservar todo, analizarlo, anotarlo, dejarlo claro. El artista este que estaba hablando, Carlos Altamirano, dijo que si no se consigue una tele, la obra muere nomás. Y eso fue una decisión de él. Era como, si no se puede hacer de esta forma, no se puede exhibir de la misma forma. No hay formas de duplicar. Me acuerdo de casos, por ejemplo, que Nam June Paik tenía un televisor en una exposición en Francia, y era un televisor redondo. Entonces había que conseguir el mismo televisor redondo. Y si no tenían ese televisor, no se podía hacer de ninguna forma. Siempre es como una constante lucha entre como... qué quiere el artista, qué quería el artista, qué quería ver. Entonces hay que investigar harto. También hay que preguntarle si está muerto, hay que preguntarle a la familia si tiene algún problema. Claro. Y también tenemos los archivos, claro, que nos permiten para de algún modo acceder, claro, de alguna forma. Entonces, a esas hace obras. poco me acuerdo que estuve como una charla con otros conservadores de arte moderno, y decían que, por ejemplo, había un artista que cada vez que como que exhibían su obra, él cobraba por revisarla, y porque era como una forma de ingreso, pero también para acceder a eso. Él donaba, él le entregaba esta obra y era como ya, pero cuando la expongan, me contratan, yo les paso los software. Hay otros artistas que son muy generosos y entregan todo el software, toda la cosa, todo este tipo de cosas, y ahí uno va viendo cómo va manejando. Todo tiene que ver con el deseo del artista. O sea, al final la obra es del artista. Sí. Aunque pase el traspaso, ese traspaso de materiales, es lo que quiere el artista. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Ahora, bueno, quiero llevar la conversación un poco a Cristian, porque desde tu lugar como artista también es interesante contar hoy acá con tu voz, y bien sabes que es una parte inevitable del trabajo con medios electrónicos, la obsolescencia que experimentan los soportes en relación a la aparición de nuevas tecnologías de exhibición, de producción. Un ejemplo claro es esta obra que estamos utilizando como ejemplo de Civil y Luz. Pero bueno, también tú has problematizado esta temática en tu propia producción. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu investigación y producción visual y cómo ha sido la misma afectada por el desarrollo y la obsolescencia de las nuevas tecnologías? Sí, podría. Ahora, antes, situar algo. O sea, yo creo que no es una condición de lo medial, o no era, pensar en la obsolescencia. ¿Ya? O sea, yo creo que cuando, sobre todo antes, estoy hablando años 90, 2000, la obsolescencia no era algo que se apreciaba. Al contrario, yo creo que había una mirada súper positivista de la tecnología y iba a haber CD claro. para siempre. ¿Cachai? Y Laserdisc para todos. Pura wea. Perdón. Ahora, creo que ese positivismo igual de alguna manera también iba ligado en la medialidad, particularmente, a lo efímero. Entonces también se asumía que el uso de esta tecnología tenía mucho que ver con lo performativo, por ejemplo, en piezas interactivas, ¿cierto? Y no con lo monoperformativo como la performance convencional, sino con lo poliperformativo, es decir, una pieza que está en internet y que accedieron, no sé, 500 personas de distintos lugares y tuvieron interacciones distintas. El tema de la interacción creo que es lo más difícil de acceder en términos de una obra de estas características. Si pensamos, bueno, lo que se está hablando ahora de la obra de Civil y Luz, claro, va en el origen como a la obsolescencia del audiovisual, pero el audiovisual se ha reinventado en maneras de poder emular o restituir y podemos todavía ver cine, etcétera, ¿cierto? O ver fotografía. De alguna manera, si bien existe este original en peligro, existe la posibilidad de replicarlo.
En lo digital, sobre todo en experiencias de índole interactiva, creo que eso ha sido completamente un fracaso. Y eso yo lo veo como algo inesperado. ¿Ya? Insisto, yo como si, o por lo menos lo veo desde mí como cierta ingenuidad, digamos, yo jamás me preocupé, aparte no me importaba porque era súper joven y el arte es efímero. Pero claro, te vas dando cuenta, en mi caso, la experiencia viene de una cosa muy práctica, era como, oye, ¿tú qué has hecho? Oye, he hecho un montón de cosas como no te las puedo mostrar. Y ahí es donde empieza el tema, digamos, donde empiezo a sentir, digamos, la obsolescencia, básicamente Claro. en la incapacidad de sustentar un discurso sobre lo realizado, ¿cachai? Donde no existe. Y también un tema problemático del archivo, porque el archivo predigital es súper consistente. En cambio, el archivo digital es la inconsistencia. O sea, tengo un montón de bits que pueden representar audio, video, imagen, etcétera. Entonces, a ver, esa capacidad como de meta representación de lo digital efectivamente es su problema la conservación. Bueno, en un momento hace algunos años está el fenómeno del NFT, que igual entra efectivamente a ponerse como en esa pregunta sobre el original de lo digital. Pero tratando de cerrar la idea, nada, siento que lo que queda hoy en día en cuanto a producción digital es claramente que si uno tuviese la idea de conservar, debiese estar teniendo la máquina que corre en el año, etcétera. Es una cantidad de requerimientos técnicos que hoy en día resulta asombroso lo difícil que son de conseguir. O sea, yo creo que eso es lo más sorprendente. ¿Ya? O sea, como que después del video vino una hecatombe. Bueno, el video tuvo muchos formatos y nadie le preocupaba. Pero cuando llega lo digital, que con un formato súper hegemónico, cagó todo para atrás. ¿Cachai? Ahora, insisto, creo que hay aspectos que son más irrecuperables que otros. Yendo al caso específico de Obsolete, que fue el proyecto por el cual yo creo que me están invitando hoy día, bueno, toma esta experiencia de no poder acceder a gran parte del cuerpo de obra. Y ante eso, básicamente se plantea un proyecto de investigación basado en la práctica. O sea, yo fui informante de mi propio proyecto de alguna manera. Y donde se trabajó analizando periodos de obra específicos, un poco extrayendo las poéticas que habían y tomando hitos. Por ejemplo, la obra Periferia, que vinculaba espacio físico con espacio virtual, bases de datos y un feedback de nuevo al espacio físico. Entonces, por ejemplo, ahí se trató de recuperar material. Increíble lo malo que son los CD, weón. Como, qué horrible. Y era lo mejor, uno alucinaba, así los colgaban en los autos, what the fuck. Lo caro que eran. Bueno, sí, claro, pero increíble la cantidad de información que o sea, la fe que uno depositó en el dispositivo. Entonces, fue muy difícil recuperar. Yo, por otro lado, soy más Diógenes que un buen conservador de mi obra. Entonces, claro, había muchas cosas, pero cintas, por ejemplo, logramos acceder finalmente a una Hi 8, etcétera, pero las cintas muchas estaban ya borradas, por ejemplo. Fue horrible, o sea, la primera, el enfrentarse como a mi cuerpo de obra fue súper chocante. Luego ya se tomaron decisiones más específicas, sobre todo cómo dividir en 3 etapas cronológicas o conceptuales, y en la primera se realizó un ejercicio de tratar de replicar la obra, es decir, un poco bajo la noción de un retrato hablado. ¿En qué consistía tu obra? Mi obra consistía en que caminabas, había 8 sensores, y en base a ese relato tratar de reconstruir, pero algo que efectivamente está casi basado en la tradición oral de la obra, que fue re interesante igual. Estuvimos viendo ese tema con Sean Moscoso. Por otro lado, después viene en un segundo periodo de obra, donde básicamente estaba todo el código fuente. Y que eso también es un tema, bueno, yo lo que estaba hablando es lo problemático del archivo, ahí está, eso, el archivo, digamos, no digital como algo autónomo y el archivo digital como algo que no te sirve para nada, a menos que tenga cierta legibilidad, eso es lo que voy. Un código fuente es justo un archivo que es un muy buen retrato hablado de las interacciones que se producen, aunque no lo pueda ejecutar. Y en ese caso, esa obra que era un videojuego que llamado Game Boy, que representaba enfrentamientos entre fuerzas especiales y encapuchados, por ahí por 2007, esa obra, por ejemplo, se hizo completa. La hizo Felipe Wilson, un artista medial, pero eso fue en gracia a que estaban todos los recursos dispuestos. Entonces estaban las imágenes y estaba un código fuente y yo accesible a hacer el relato hablado de lo que pasaba. Entonces eso fue lo interesante, porque la obra está corriendo ahora, pero está reautorada, de hecho la firmó Wilson también.
¿cachai? Claro. Está filmada por Wilson y hizo algunos pequeños cambios así filosóficos, como hay una cosa que gira para el otro lado, como el cosmos que había atrás. Pero fue re interesante, pero también esa operación es una operación súper autoral. Fue meterse en la poesía o en el código para crear otra que funcionara de la misma manera. Fue súper interesante igual, esa posibilidad. Y ya hacia como el tercer periodo como de obra, es una obra que al menos ya tiene registro como en plataforma estándar. O sea, es obra que ya está registrada en Vimeo, que tiene un buen o regular video en YouTube. Y esa obra está más vinculada con el aspecto electrónico. Y claro, resultaba mucho menos problemático desde la electrónica que desde el software el restaurar las obras. O sea, si bien la electrónica ha avanzado mucho, su matriz material, digamos, la hace mucho más reconstruible que el software. No sé si llegué a algún lado, Sí. pero básicamente estoy tratando de dar como la visión Sí, general creo que con estos ejemplos que mencionas de tu propia producción respondes un poco esta pregunta, pero hay un momento en el que dijiste otro comentario, así que quisiera saber tu real reflexión en torno a si crees que todo este problema del cual hay que hacerse cargo de la obsolescencia de las obras tiene que ser abordado desde él o la artista, o es un problema de la producción artística que debe competirle necesariamente a la conservación o a quienes quieran poner en circulación estas piezas. O sea, yo creo que tiene que... La competencia es de a quién le interesa conservar, po. Y eso puede ser el artista o la institución. Siento que es desagradable como artista estar pensando en la conservación de tu obra a la vez de estar haciendo, así como que ser demasiado, no sé, hay un tipo de ego muy raro que debe haber, es como, "Oh, pero que esto no se pierda", ay, no sé, ¿cachai? No sé, creo que no me calza mucho alguien que... Pero sí estoy de acuerdo que obras sobre todo a nivel instalativo, de cualquier tipo, hoy en día ya podríamos estar más en noción de cómo se entrega una obra tecnológica. Una obra tecnológica hoy en día debiese ser no solo un plano conceptual, sino que debiese ser esquemático, debiese ser diagrama, debiese ser el código fuente, ojalá, digamos, bueno, eso no se me van a retar algunos, pero ojalá dentro del dominio del código abierto, ¿cierto? Que hay toda una pregunta ahí. Pero insisto, eso son opciones y hay opciones que son súper privativas dentro del arte también. ¿Cachai? Hay artistas que no ocupan código abierto y que actúan desde el secretismo y están en su derecho también, ¿cachai? Ahora, creo que a quienes les interesa el secretismo están más cerca de conservar su obra. Claro, por esto que decías Sí, tú, pues ¿quién está son pensando cajas así? ¿Quién negras, la quiere son conservar? cajas negras. Nadie, entonces se traspasa a alguien, qué pesado lo que dije. Pero bueno, pero sí estoy de acuerdo con lo que dije, ¿cachai? Ahora, en un mundo más ideal, creo que sería ideal que las instituciones asumieran que los nuevos medios no son nuevos, que ya tienen 25 años, eso ya es como un adulto, bastante crecido, con 2 carreras. Claro, entonces, en ese sentido creo que la institución, el museo, las galerías, que no sé, etcétera, debiesen ser quienes les interesase más preocuparse por este tema. Sí. Pero creo que, insisto, en conjunto con probablemente artistas que entiendan cómo la dimensión ingenieril de la obra es parte de la resultante. Ahora eso estaba también planteado en el arte conceptual, o sea, tampoco es como algo nuevo, ¿cachai? O sea, si vamos, no sé, a Fluxus, Sí, sí, de hecho- medio cacho tener una obra de Fluxo en tu casa, ¿me entendí? Sí. En términos de conservación. Entonces, creo que no es un problema nuevo, pero sí, lamentablemente, y esto para cerrar, las tecnologías se han planteado como nuevas y eso genera un nivel de especulación simbólica que evidentemente nadie entiende lo que está haciendo. Sí, y es importante, creo, retomar un poco esta idea porque creo que se puede empalmar con lo que también mencionaba Gonzalo, que un poco estamos todo el tiempo saliendo a atender una urgencia, cuando ya no nos llega el momento de, hay que poner esta obra en valor, ¿qué hacemos con esto? O me imagino que fue tu caso cuando te encontraste con que no podías acceder a tu archivo personal, como que tendemos a creer que la obsolescencia tecnológica va a pasar en muchísimo tiempo más. Sin embargo, como que los avances nos vienen demostrando lo contrario. A mí me gustaría... Ahora, ¿sí? mira, justo observar ahí un poco, solo para... Por ejemplo, yo creo que
ahora se mencionó, por ejemplo, la Raspberry Pi. Solo por ir un tema súper técnico. O sea, por ejemplo, igual la Raspberry Pi se transformó en un estándar ya, ¿no? ¿Cachai? Yo creo que la noción ideal sería la construcción de mediatecas, donde se entiende la tecnología como algo que está permanentemente modificándose y de alguna manera eso ya anticipa una urgencia que se sabe que va a resolverse, o sea, va a existir. Y sobre todo hay otro tema, y es que el arte medial yo creo que ya se murió, y porque está ahora a servicio del arte contemporáneo. El arte contemporáneo quiere mucho efecto hoy en día, lo necesita para ser de la contemporaneidad nuestra. Entonces el arte contemporáneo también está altamente medializado. ¿Cachai? Entonces el problema no va a ser arte medial, sino arte medial tal vez van a haber personas que están como muy específicamente hablando de esos problemas. Pero el tema de la tecnologización, de la puesta en escena del arte, ya no pertenece solo a lo medial. Entonces yo creo que eso finalmente igual va a implicar que para poder conservar obras como una instalación, arte conceptual, que probablemente contenga un montón de dispositivos tecnológicos, se tenga que afrontar este problema de una manera más amplia. Sí, bueno, sin ir más lejos, la obra que estamos usando hoy como referencia es del 80. Sí. Bueno, y para ir cerrando este capítulo quisiera hacer una pregunta abierta para que cada una de ustedes pueda hacer un poco un recuento de esta información, si se pudiera, ¿cierto? ¿Cuáles creen que son los desafíos actuales, entonces, en relación a la producción y conservación de arte contemporáneo ante el desarrollo cada vez más vertiginoso de las tecnologías y qué herramientas tenemos hoy las instituciones artísticas para hacerle frente a eso? ¿Qué medidas también deberían tomar las y los artistas contemporáneos para anticiparse a los desafíos tecnológicos en sus obras? Y hago esta última pregunta, Cristian, tú eres artista, pero acá hay otros agentes que nos interesan. O sea, en un mundo ideal, las obras para quienes estamos en las instituciones tienen ciertas pautas, ¿cierto? Tú ya nos diste ahora tu mirada, pero es un poco poner estos temas ahora en común. Bueno, si quieren puedo arrancar. A mí me parece que, bueno, lo que hemos sacado hoy día justamente en la conversación tiene mucho que ver con las acciones que podría la institución, digamos, no tomar. En este caso, este cuestionario tan relevante para los artistas que están donando piezas a la colección, la posibilidad que tiene el museo, yo estoy ahora puntualmente hablando del MAC, museo universitario, etcétera, con una cantidad de recursos, digamos, colindantes en otras facultades, a las cuales podremos también a lo mejor apelar, ¿no? Porque si bien no podemos tener todo el equipamiento posible y resguardarnos de aquí a 10 años con un montón de televisores similares, digamos, como para poder prevalecer la estética, ¿no?, de una obra en particular, no tenemos necesariamente técnicos que, por ejemplo, vayan a reparar al interior del equipo de una institución. Uh-huh. Y tampoco, digamos, como que es tan fácil acceder a un técnico que vaya a reparar una televisión, no sé, de los 80 a los 90, no existen los repuestos, etcétera. Claro, contexto Chile, que es importante siempre. Sin embargo, se puede, digamos, extender esta necesidad, digamos, a las áreas del conocimiento, en este caso como la universidad, digamos, y las facultades pertinentes que podrían como de alguna manera preguntarse sobre cómo dejar testimonio de cómo reparar, Es decir, no necesariamente tenemos que documentar la obra en sí, cómo se lucía, cómo se monta, con qué equipamiento, qué se quiere lograr con ella, sino que también a lo mejor tenemos que ampliar el círculo de la documentación y del levantamiento de información con respecto a los propios componentes. Claro, más a la materialidad propiamente tal. Claro, y hablando como de la tecnología en particular, uh-huh, pienso en eso. O sea, hay que echarle mano a las ciencias, ¿no? Como a la otra, y a ampliar de alguna manera el equipo de trabajo también, como pensar en quiénes serían aquellas personas que van a componer el equipo de conservación del futuro en el Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es como la biblioteca de Estados Unidos, dentro de este archivo de libro y biblioteca y cosas, también tiene un archivo audiovisual y tiene un archivo de música y tiene un ingeniero trabajando ahí como de planta, porque es el que resuelve los circuitos, las cosas, cómo va inventando, cómo va generando nuevas cosas. El conservador del futuro debería saber
saber un poco de todo, o saber, un poco como el periodismo, que no es importante saberlo todo, sino tener el teléfono de quien sabe, tener como acceso a la gente. El problema sí es súper grave de que los técnicos de televisores, que cada vez hay menos, esos servicios técnicos que están ahí en las galerías, que te arreglaba el VHS, te arreglaba la tele, ya están desapareciendo. Y como que nos debemos a estas personas que están casi jubilando, que ojalá traspasen su información a pariente, hijo interesado, y que guarden repuestos. Mi recomendación en realidad para las instituciones, personas, museos también, los CDs y los DVDs son pésimos. Encuentro que los DVDs son peores que los CD. Sí. Como que tengo peores experiencias con DVD que con CD, y tratar de alguna forma, dentro de lo posible, guardar todo. Guardar software, CDs de software, guardar equipo. Por ejemplo, este computador que tú tienes acá no tiene lector de DVD, ¿cierto? No. Ese es un tema. Todavía tenemos varios dando vueltas. Pero yo estoy hace tiempo buscando un disquetera de 3,5. Sí, sí. Existen USB externas. Tenemos una en el museo. Yo tengo en mi casa una. Necesito una de 5 cuartos. No sé si se acuerdan de que antes de los disquetes... Sí, claro, antes de los disquetes cuadrados chicos, que es el loguito de cuando uno graba, para las nuevas generaciones, cuando uno pone save en el Word, y una figurita, eso era un disquete 3,5. Hay otro más grande, que era de 5 cuartos, que guardaba menos información. No tengo disquetera para eso. Nunca he podido ver una. He estado buscando hace mucho tiempo una, y como que medio necesitamos tenerlo. Y esto no se usó mucho. Yo estudié periodismo, cuando entré a la escuela de periodismo, los computadores donde uno escribía usaban 5 cuartos. Y para imprimirlo tenía que pasarle a Danilo el disquete para que él te lo traspasara a 3,5 para poder imprimirlo en el computador más moderno. Y eso no pasó hace mucho tiempo. O sea, yo igual estudié en el 98, entré en el 98 periodismo, han pasado 24 años de aquello, 25, 26, pero igual es terrible que como que ahora uno es como la generación, yo me siento muy la generación bisagra, como que viví mucho la cosa análoga digital, sacando fotos, videos, VHS, y ahora soy como más digital, y no sé, que cuando mi hijo tenga 30 años yo le voy a pedir ayuda con algo, porque no voy a entender la tecnología que hay. Sí. Sí, qué loco. También pienso, por ejemplo, esto que nombrabas de estos rubros que acá se pierden. En Argentina, por ejemplo, donde es un lugar que es más difícil acceder a los aparatos tecnológicos, siguen. Es mucho más fácil encontrar un servicio técnico de teles, de electrodomésticos. O sea, por eso siempre también es importante situarnos en el contexto nacional, pero yo creo que acá no van a ser saberes traspasables. Cristian, ¿quieres sumar algo a la conversación para ir cerrando? Sí. Ya, me lo voy a decir de una manera muy rara. Hace muchos años, 20 años más o menos, andaba dando la vuelta de hagamos un Media Lab. Todos querían hacer un Media Lab. Por ahí, no va a haber otro, mucha ambición. Un Media Lab en Chile, porque había que tener un Media Lab. Anilla fue casi un Media Lab en algún momento. Tenemos casi un Media Lab. ¿Sí o no? Ya, pero esa noción que yo creo que finalmente nadie la logró, no se hizo, hubo Chimba Lab, sí, finalmente eso es lo que logró emerger, 2009, 2010, pero en el fondo eso nunca se realizó. Y yo creo que la ambición de que instituciones específicas construyan una mediateca, etcétera, no va a pasar nunca. Necesitamos que haya... Ojalá un ente centralizado donde tú sepas que tienen VHS, UMATIC, Beta, los de 3 y cuarto, los de 5 y cuarto, etc. Pero yo creo que eso ojalá fuese como algo como abstracto, como una biblioteca. Bueno, no sé, tal vez estoy siendo muy ignorante o ingenuo como lo estoy diciendo, pero creo que sí, claro. O sea, como que uno fuera un lugar donde dice, tengo una tarjeta SD, no importa que tengo todas las cuestiones. Y eso creo que sería mucho más como que fuera una entidad donde distintas lugares, universidades, museos, etcétera, pudieran acceder. Pues yo creo que un problema, bueno, en realidad un problema más del arte que de otras cosas. Pero a lo que voy, que yo creo que es un problema que puede estar ocurriendo acá en el MAC, como puede estar ocurriendo al lado de Bellas Artes, puede estar ocurriendo en la casa de un artista al mismo tiempo. Entonces, ojalá en algún momento alguien se le ocurra hacer la pyme de eso, ¿cachai? O alguna institución o una universidad cree un centro donde básicamente se encargue
de tener esa información, porque, como te digo, yo supe, ahora en el proyecto tal vez no fui lo suficientemente riguroso, pero yo anduve en busca de ese lugar. O sea, y todo termina siendo súper informal. La anécdota, por ejemplo, acá del MAC, fueron donde el caballero de Quinta Normal, y él tenía un Numatic, y con eso después lo trajeron para acá, para ver si yo podía probar. O sea, una informalidad enorme, que se agradece, pero entendiendo que tal vez podría haber un súper viejo con todos los súper aparatos, y bien, creo que, no sé, yo aspiraría a eso. Hay un caballero. ¿Vete? Debe existir. Sí. Bueno, la Cineteca también. Lo importante también es como tener buenas relaciones con las otras instituciones, ya que no se puede hacer un lugar centralizado, ver como quién tiene esto, quién tiene esto otro, quién tiene esto otro, también como un recuento, como conversar entre nosotros, decir como yo tengo esto, podemos prestar, podemos colaborar de cierta forma. Eso es importante como de manejar como la relación entre las instituciones. Yo creo que eso es lo principal, los saberes de cada institución. Sí, de todas maneras. Bueno, entonces damos por finalizada esta conversación. Les agradezco a ustedes la participación. Gracias, Pame, gracias, Gonzalo, gracias, Cristian. Y nos escucharemos próximamente. Este capítulo fue creado, realizado y postproducido por Virginia Ramírez, Pablo Madariaga y Paula Miranda. Agradecemos a Nicolás Jara por la mezcla y a José Fuentes por la música y diseño de sonido. Irrupciones en el MAC es un podcast de Frecuencia MAC, dimensión sonora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Regional de Difusión Convocatoria 2024.